Pues tenemos el privilegio de regresar otra vez a Santiago. Am, Esta es mi favorita manera de predicar, que es expositiva, versículo por versículo. Hace 2 meses que nosotros, mes de misiones y mes de Biblia, que ha predicado, pero ha usado la Biblia completa en muchos versículos. Pero ahora tenemos el privilegio de quedarnos y terminar este libro. Creo que son 2 mensajes que nos faltan. Después vamos a empezar Primera Tesalonicenses aquí en marzo y empezar a escudriñar este libro en Primera Tesalonicenses y vamos a disfrutar este tiempo. Vamos a Santiago capítulo 5 y vamos a estar mirando desde versículo 13 al versículo 18. Y puse como título esta tarde: cuídense uno a otro. Qué bendición es cuando nosotros cuidamos uno a otro. Nuestra iglesia, yo creo que nuestra iglesia es una familia y yo veo que muchos hermanos en la iglesia están preocupados y están pendientes de otros hermanos y están cuidando aún fuera de la iglesia, están llamando y están preocupando y visitando a otros hermanos en la iglesia, y eso es lo que nosotros deseamos, que seamos una iglesia que ama a Dios, ama a los otros hermanos y cuidan uno a otro, que cuando hay una necesidad tú puedes confiar en que hay otros hermanos en la iglesia que desean ayudar en esa necesidad. Es una bendición que tenemos para preocuparnos de otro. Y también el gozo en tiempos de bendiciones, cuando Dios bendice, podemos compartir con ellos y compartir sabiduría. Está presente en tiempos difíciles. Cuando tú ves una familia que están pasando por algo difícil, es una bendición que tú tienes hermanos en la iglesia que te aman y quieren estar presentes y van a la casa y están orando por ti en esos momentos difíciles y aún son amigos fuera de la iglesia. A veces la iglesia le conocen dentro de la iglesia, pero afuera, si te ven en Mr. Special, no te conocen. Dicen, who are you? ¿Quién tú eres? ¿Verdad? Pero si algunos cuando me ven en la tienda corren de mí, pero algunos pues me saludan. Pero es una bendición cuando podemos cuidarnos uno a otros. Y Santiago, en este texto que estamos mirando, pues nos enseña cómo nosotros podemos cuidar uno a otro y que podemos poner esto en práctica utilizando este texto. Vamos a leer el texto, pueden mantenerse sentados. Vamos a estar leyendo Santiago 5, versículo 13 a 18, y después vamos a orar y entregar este texto al Señor. Dice en versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, el hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Señor, ahora que vamos a entrar en las Escrituras, gracias por este privilegio. Y te pido, Señor, que tú nos hables a nosotros de una manera especial. Señor, que podemos aprender de este texto cómo cuidar uno a otro. La importancia de estar ahí uno por otro. El ejemplo que Santiago nos da a nosotros.
So, bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ver en este texto, desde versículo 13 al versículo 18, tres cosas que Dios dice sobre cuidando uno a otro. Te voy a dar los 3 puntos para que después pueden seguir conmigo. Número 1, cuídense con edificación, en versículo 13 al 15. Número 2, cuídense espiritualmente, en versículo 16. Y número 3, cuídense en las Escrituras, en versículo 17, 18. Edificación espiritualmente, Escrituras. Es interesante, en inglés, yo preparaba mensajes, yo podía sacar palabras con la misma letra, pero en español estaba ayer buscando en internet palabras bíblicas que empiezan con la letra E. Me faltaba una, y yo pensaba, ¿qué palabra con la E? Yo miré el diccionario hasta que encontré una, pero se hace un poquito más difícil. Pero encontré una y tenemos las 3 palabras que empiezan con la E, edificación espiritualmente y Escrituras. Iba a sacar una palabra, aunque no significaba nada contexto, pero empezaba con una E, pero saqué una que es buena. Vamos a recordarnos un momento porque ha sido un tiempo que estuvimos en Santiago y quiero recordarnos un poquito del contexto. Sabemos que este libro fue escrito por Santiago, o Jacobo, el hermano de Jesús. Santiago fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, uno de los pastores allá en esa primera iglesia. Santiago escribió a los 12 tribus que estaban en dispersión y podemos decir, los seguidores o los cristianos. Capítulo 5, donde estamos ahora, Santiago empieza hablando, no solamente capítulo 5, pero en los otros, sobre los ricos que estaban aprovechándose de los pobres. En capítulo 5 habla de la vida que cristianos viven por fe. Después Dios dice que tenga paciencia hasta la venida del Señor. Y ahora en nuestro texto vemos exhortaciones para que los cristianos se cuiden uno a otro. La verdad es que en este texto lo que nosotros aprendemos más es cómo orar. Vemos la palabra oración o orar en esas formas en cada versículo que vemos aquí. Podemos decir que estamos hablando de los enfermos, de cuidar uno a otro, pero la palabra que salió más profundo en este texto es la palabra orar. Que en todo que Santiago está hablando, lo más importante entre cuidar uno a otro en este texto es orar. Tenemos que orar uno por otro, tenemos que buscar los líderes para que oren y siempre es orar y orar. Realmente la lección de este contexto, aunque vamos a estar hablando de algunas cosas que podemos hacer, es la palabra oración. Es poderoso la oración y es una bendición cuando yo tengo el privilegio para interceder por usted. A veces nos llama y yo oro en el teléfono con los hermanos que me llaman y a veces en la iglesia, a veces en otros lugares, pero es una bendición que tenemos para interceder y orar y presentar sus peticiones delante del Señor. Pues nosotros vamos a ver aquí en Santiago estos detalles. Quiero empezar aquí en número 1 esta tarde. Cuídense en edificación. Qué bendición es que cuando estamos cuidando uno a otro podemos edificar a la otra persona. ¿Cuándo fue la última vez que tú edificaste a una persona? Vamos a hablar sobre esa palabra edificación un momento. Edificación es inspirarle a otro cristiano. Estamos inspirándole a ellos para hacer algo o para vivir para Cristo o vivir una vida que agrada a Él. Edificando, cuando estamos edificando uno a otro, en cuidando a otros cristianos, estamos levantando a otro cristiano con la palabra de Dios o como un ejemplo. Edificando es
animarle, iluminarle, informarle con las Escrituras. Qué bendición es que cuando podemos animarle a uno, edificarle, podemos utilizar la Biblia, los versículos, las promesas para levantar a un cristiano que está desanimado, a otra persona que tiene necesidad. En vez de utilizar nuestras palabras y nuestras opiniones, podemos ir a las Escrituras y encontrar versículos que edifican a esa persona para que puedan seguir adelante. Y por eso es importante en cuanto a cuidar uno a otro, a edificar, a levantar, a animarle a otro, utilizando la Biblia como nuestra manera de animarle. Esto es algo que debemos hacer uno a otro. Hermanos, tú conoces que cada servicio muchas personas vienen a la iglesia y a veces vienen desanimados, vienen preocupados. Hay situaciones que pasan que nosotros nunca vamos a ver porque a veces venimos con una sonrisa. Yo siempre vengo con sonrisa, pero muchas veces estoy pasando por algo difícil. Y a veces es bueno que una persona está edificando y está animando en esos momentos. A veces la persona viene y te indica rápidamente que están pasando por algo difícil. Me encantan los que dicen, estoy en victoria. Y después termina quejándose y dando una lista grande en vez de realmente pensar que está en victoria y tiene la victoria en Cristo Jesús. Y podemos confiar en Él y entregar los problemas que tenemos al Señor. A veces decimos, pues, estamos bien, pero no estamos bien. Tratamos de cubrir las cosas que están pasando. Yo entiendo, hay casos donde no es para otros, es algo personal, pero es una bendición que cuando podemos saber que podemos edificar a esa persona en el Señor y levantarle para que se puedan ir edificados, animados de la iglesia, que es ese propósito. En la predicación podemos predicar en la manera y el propósito para edificar los hermanos en la iglesia, para irnos con más información del Señor, con más amor de la Biblia, amor para el Señor, y aún no sabemos, es posible que ese mensaje es específicamente para ti, que se predica ese día, y Dios la permitió para edificarte a ti. A veces podemos salirnos edificados sin nadie saber lo que está pasando, porque, escuche bien, Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Dios conoce sus situaciones aún mejor que tú la conoces. Dios puede ver en el futuro más que nosotros podemos ver. No sabemos por qué y no sabemos el plan del Señor, pero podemos confiar que Dios está en centro y Dios está organizando y está obrando en esa situación. Eso nos da tranquilidad, nos da paz en la verdad. Nosotros predicadores predicamos y a veces nos toca a nosotros, ¿verdad? Para poner en práctica. Somos rápidos para predicar la iglesia. Mira, tú tienes que hacer esto, pero después para nosotros no lo aplicamos. Y es importante, yo soy culpable de eso también, en cuanto yo a veces me puedo desanimar, aún predicando de no ser desanimado. Yo puedo ser culpable en desanimarme, yo tengo que practicar lo que nosotros predicamos. Pero qué bendición es edificar unos a otros. Ahora, Santiago menciona 3 grupos que podemos edificar. Vamos a ir por los 3 grupos para que tú veas que estos 3 grupos pertenecen en la iglesia y son personas que podemos edificar. Y Santiago nos dice ¿cómo podemos edificarle a ellos? Vamos a empezar ahí en versículo 13. Número 1, a los afligidos entre estos 3 grupos. Los afligidos. En versículo 13, la primera parte dice en forma de pregunta. Recuerda el contexto. Santiago está hablando a cristianos en dispersión. Estaban pasando por la persecución, estaban pasando por tiempos difíciles y pues él presenta estas preguntas conociendo las situaciones que ellos estaban pasando.
Pues en este grupo de cristianos que han salido por la persecución, algunos estaban afligidos. Y por eso Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Las próximas dos palabras es lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer. Haga oración. Cuando nosotros aplicamos eso a nuestra iglesia, cuando vemos una persona afligido, la manera no es, ¿qué te pasa a ti ahora? O cualquier otra reacción. La reacción que debemos tener es orar por ellos. En esta palabra afligido, en el contexto de lo que estaba pasando con estos cristianos, significa triste, dolorido, afligido, o aflicción, o angustiado. Es las características que estaba pasando estos cristianos. Y Santiago lo menciona porque ellos estaban pasando por la persecución. Hey, yo sé que están pasando, pero quizás algunos afligidos. Están entre ellos cristianos uno a otros, viendo los otros cristianos que están afligidos. ¿Qué deben hacer? Haga oración entre vosotros. Ve esa frase ahí en versículo 13. Está alguno entre vosotros. En el contexto entre vosotros está hablando específicamente a los cristianos. Sabemos que cristianos pasan por aflicciones. Sabemos que estos cristianos están pasando por aflicciones. Sabemos que en nuestra iglesia pasan por aflicciones entre vosotros, entre cristianos. Muchos de los cristianos, como dije, estaban afligidos, estaban en persecución y le dice, haga oración. En otras palabras, oren por ellos. Esto es una acción. Haga oración. Cuando tú ves una persona en aflicción, la acción que tú debes de tomar es orar con ellos, uno a uno o con ellos. Es una acción que debemos hacer. La oración es una buena arma en tiempos de aflicción. Tú sabes que muchos cristianos cuando están pasando por aflicción, la cosa que ellos se olvidan más es orar. Se olvidan a llevar su aflicción al Señor, sus tribulaciones, sus problemas, y se olvidan a llevarlo al Señor. Pero la verdad es que la oración es una buena arma en tiempos de aflicción. Es algo necesario, es algo que te va a ayudar, es algo que tiene poder. Es algo que nosotros podemos presentar al Señor sabiendo que eres poderoso para contestar y ayudarnos en esos momentos de aflicción. Una vez de la aflicción o afligido quejarse, o en vez de el afligido quejarse, debe orar y buscar a otros que oren por ello. Cristiano, ¿cuándo fue la última vez que tú pediste oración sobre algo en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a otro hermano o hermana en la iglesia y decir, mira, yo estoy pasando por esto, ¿tú puedes orar por mí? O quizás tú conoces una situación, mira, déjame orar por ti. A veces no tenemos la respuesta, no tenemos la solución, no sabemos lo que están pasando porque nunca nosotros hemos pasado por eso. Pero algo que nosotros podemos hacer, algo como cristiano que tenemos acceso y tenemos el privilegio, es a orar por los otros hermanos, interceder por ellos. Debemos utilizar ese privilegio. No tenga miedo de ir a otra persona en la iglesia y decir, quiero orar por ti. No tenga miedo de ir a otro hermano y decir, mira, yo necesito oración. Más a los líderes de la iglesia, como vamos a ver en el texto que Dios nos dice que debemos hacer. Por eso es importante, iglesia, a venir y cuando venga a la iglesia a hablar con otros. No venga y se sientan solo ahí y no hablen con ninguna persona porque nunca vas a ver los que están afligidos. Nunca vas a ver la necesidad en la iglesia. Nunca vas a ver lo que otros están pasando. Tenemos que hablar uno a otro. Tenemos que pasar tiempo.
Tenemos que después del servicio quedarte y hablar con la persona que está en este lado que a veces no se ven. A veces los sentamos en un lugar acá y solamente hablamos con este equipo acá y nos olvidamos de este equipo que tiene necesidad como Leo, que necesita mucha ayuda mental. No, estoy jugando. Y si este grupo no ven a Leo allá, no van a saber, no van a hablar. Y tienen miedo de caminar. Yo sé que una larga distancia desde estas sillas a estas sillas. Y tienen miedo de bajar por esas escaleras cuando terminen para ir por cualquier razón. Pero lo que estoy diciendo, es importante que nosotros en la iglesia no solamente venimos a aprender del Señor, pero que podemos compartir y tener comunión entre los hermanos. Es uno de los propósitos de nosotros venir a la iglesia. Y nosotros nunca vamos a ver las aflicciones si no hablamos uno con otros y comparten esos detalles. No podemos cumplir la exhortación si no conocemos a otros. Cuando hablamos con otros, pues vamos a ver las luchas, vamos a ver las necesidades de otros. Y ahora podemos poner en práctica este versículo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Sí. ¿Cómo yo sé? Porque yo estoy comunicando con otros hermanos. Y yo sé las aflicciones, y yo llamo, y yo mando texto, y me hablan a mí, y yo sé las aflicciones. ¿Qué yo hago? Haga oración para esa persona. Es un gran privilegio. Iglesia, si una persona te pide a ti para oración, no diga, oh, no, vaya pastor. No, tú tienes el privilegio para orar por ellos. Tú tienes el acceso igual que yo. Yo no tengo más entrada al cielo, al trono de gracia que usted. Tú tienes también, todos nosotros tenemos el acceso a venir al trono de gracia. Yo sé que muchos vienen a los líderes porque se supone que ellos estén bien con Dios y tienen esa comunicación, porque a veces tú puedes ir a otra persona y no están bien con el Señor y están apartados y pues sus oraciones no llegan a Dios porque han pecado en su corazón. La Biblia dice, si hay pecado en su corazón, Dios no oye a nosotros, y vemos otros detalles así. Y pues ellos dicen, quiero ir a la persona que yo sé. Pero vamos a ser honestos, aún los pastores a veces no están bien con el Señor. Y a veces aún vamos a ellos y aún no conocemos, y estamos viendo mucho pasar hoy en día con líderes en iglesias que están peores de otros aún de las calles y están viviendo doble vida. Están como líder en la iglesia, pero afuera de la iglesia están practicando cosas que no agradan al Señor. Pero tenemos que pedir y orar por otros. Es lo que Santiago nos enseña sobre los afligidos. Número 2, a los alegres. Dice en versículo 13, ¿está alguno alegre? Ahora es difícil porque sabemos que estos cristianos están pasando por tiempos difíciles. Yo dudo, pero quizás a algunos, porque se supone que si estamos pasando por tribulación, como cristianos debemos tener gozo en nuestra vida. Y aún en medio de todo esto, Santiago pregunta, ¿está alguno alegre? Es posible que en tiempo de tribulación hay alegría. Pues le dice a ellos dos palabras, canten alabanzas. Qué bendición que podemos gozarnos con otros. A mí me encanta cuando nosotros hablamos uno a otros y los reímos. A mí me encanta reír porque dicen que riéndose mucho tú puedes bajar mucho peso. Yo tengo que bajar un poquito la barriga, pues yo digo a Mariah que me dé coquilla por la noche para reírme. Y es bueno que podemos venir a la iglesia y hablar de cosas de la familia y gozarnos y reírnos, y es una bendición. Pues si a una persona alegre, cante alabanza. Igual que el afligido lleva su aflicción a Dios, el alegre debe llevar su alegría al Señor. Los dos, el afligido y la persona alegre, los dos llevan algo al Señor. La oración
y el cántico de alabanza. Ojalá que tú practicas cantando alabanzas en tiempos buenos que tenemos en nuestra vida. Algunos es bueno que canten cuando están bañándose porque no quieren que nadie escuche su voz y después trae aflicción a otra persona, ¿verdad? Pero si puede cantar es una bendición para cantar alabanza al Señor. Aquí en este texto, cuando Santiago dice cante alabanzas, es una adoración pública y también es algo musical, que es algo que saliendo de su boca, un cántico que sale de nosotros, pero también es adorando al Señor en dando testimonio del Señor públicamente a otros. Si tú das testimonio a una persona en la iglesia públicamente, está dando alabanza al Señor. Si tú cantas, está dando alabanza a Él. A veces, si somos honestos, a veces hay hermanos, personas en la iglesia que están celosos cuando otros están bendecidos. Dice, ¿por qué Dios le dio a este cristiano algo que yo necesitaba? ¿O por qué Dios ha bendecido a este cristiano y no a mí? Iglesia, cuando tú ves a Dios bendecir a otro hermano en la iglesia, canten con ellos. No diga, oh, man, yo no puedo cantar. Yo soy afligido porque Dios no me está bendiciendo. No, cante con ellos. Un día ellos van a cantar contigo. Pero es una bendición y tener gozo en vez de quejándonos porque no tenemos lo que deseamos o todo en el tiempo del Señor. Pero podemos cantar con otros alabanzas con ellos. Ahora, si tú me invitas a cantar contigo, yo no prometo que va a ser de bendición, pero yo puedo tratar y a ver si salen las notas. Y podemos juntos aún hacer un DVD para la iglesia, cánticos de alabanza de Nueva Vida, y venderla por ahí en la farmacia Serrano, a ver si lo compro. ¿Ah? Sí, seguro, eso que ahí es donde yo iba. Pero estamos haciendo en inglés un versículo que dice, make a joyful noise, ¿verdad? Que salga de ti, en la manera que salga. Yo escucho a algunos cuando canten, yo digo, gracias Señor que no están dirigiendo acá. No, pero algunos tienen la voz buena. William Feliciano, yo lo escucho cuando estoy cantando, no puedo llegar a las notas, él lo tiene allá atrás, ¿verdad? Él puede llegar a esa, yo no sé si Dolly le está pellizcando a él para que puede coger esa nota, pero lo alcanza, ¿verdad? Es una bendición. Si hay algunos alegres, ¿cuántos están alegres hoy, ahora? No mientan, ¿ok? Es ok, yo voy a orar por ti. Número 2 o número 3, los enfermos. Tenemos los afligidos, los alegres, ahora los enfermos. Vamos a empezar ahí en versículo 14. Dice otra vez, otra pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ok, aquí es donde quizás voy a enseñar algo diferente que escucharon antes. Muchos ven este texto y rápidamente queremos poner el enfermo con algo físico. Y es posible, está bien, podemos hacer mucha aplicación con esta enfermedad físicamente y es bueno llamar a los ancianos y es bueno orar por ellos, pero no creo que Santiago está hablando, vamos a decir esto, no cabe en el contexto de este pasaje de una persona enfermo físicamente. Y vamos a ver unos ejemplos para tratar de probar este pensamiento. No estoy diciendo que no aplica completamente, yo creo que aplica a dos, los enfermos físicamente y los enfermos espiritualmente. Yo creo que en este texto más nos enseña que este enfermo no es algo físico, pero es algo espiritual. Ahí en Santiago capítulo 5.
Y vamos a ver esos detalles. Pero tú puedes, hay verdades, tú puedes ir a un enfermo y es bueno orar por ellos y es bueno atraer a los ancianos, pero creo que la razón que digo eso, porque en el contexto, Santiago está hablando de persecución, está hablando de algo espiritual, y yo dudo que solamente en esta parte él cambia tema para nosotros ver algo físico y después otra vez llegar en algo espiritual. Yo creo que en el contexto, por eso es importante siempre leer el contexto para ver que todo tiene que ver con algo espiritual. Pero vamos a masticarlo un poquito para que tú veas, aunque yo voy a mencionar el principio también de las verdades de una persona enfermo y cómo podemos hacer de bendición a ellos. Santiago en el contexto, ¿verdad? Hablando de persecución, aflicción, algo espiritual, y la razón que me lleva a mí de esta palabra enfermo significar algo espiritual es porque la palabra en griego, la palabra original de la palabra enfermo se significa débil, una persona débil. Entonces, una enfermo puede ser débil también. Pero cuando vemos esta palabra enfermo en otros pasajes con la misma palabra en griego, pues los contextos de esas otras palabras o otros contextos tienen que ver con algo espiritual. Aquí en Santiago capítulo 5, versículo 14, nos demuestra este enfermo. Si es algo espiritual, es un cristiano que está débil en la fe, enfermo. Están pasando por aflicciones espirituales y esta es la manera que debemos hablar con ellos. Ahora, Santiago nos dice 3 cosas sobre los enfermos, en qué debemos hacer. Vamos a mirar esos 3 para ver qué debemos hacer con estos enfermos. Número 1, llame a los ancianos de la iglesia. Sabemos la palabra ahí, llame, es algo, una acción, es algo que tú tienes que hacer físicamente, llamar, invitar a estos ancianos, y no está hablando de viejos aquí, está hablando de líderes de la iglesia, el pastor y los otros predicadores, líderes de la iglesia. Es una acción que debemos hacer. Ahora, si estamos hablando sobre algo físico, aunque estamos viendo que no es físico, pero sí algunos que lo aplican físicamente, es una persona que está enfermo severo, algo fuerte que están pasando. No es que si tú tienes un catarro pequeño, tú vas a llamar a los líderes, mira, ven a mi casa porque me están saliendo los mocos bien grandes aquí y no sé qué hacer. No es así. Es una persona que está enfermo, que tiene necesidad de sanación, una necesidad de venir sobre él a pedir que Dios le sane. Igual espiritualmente, que creo que este pasaje está hablando, es una persona que está débil en la fe, una persona que está apartándose del Señor, y nosotros estamos preocupados y llamamos a los ancianos, mira, necesitamos oración para este joven, para que podamos ayudarle a venir otra vez a los pies de Cristo, a entregar su vida al Señor, a levantar su fe, para que regrese en los caminos. Estamos a lo último, es algo severo, la necesidad, sea física o sea espiritual. También cuando uno es apartado del Señor, le falta oración de los líderes. No sé cuándo tú has hecho esto. Mira, una persona que quizá mi familia está pero en camino, si siguen por ese camino, algo mal va a pasar. Y mira que tú puedes orar por mi hijo, orar por mi nieto, necesitamos que Dios haga algo ahora. Pues llamamos a los líderes de la iglesia y oran por él. Por eso, número 2, no solamente llamar esa acción, la segunda acción aquí en versículo 13 o 14 es orar y oren por él. Igual como la primera vez en versículo 13, orar por él, la persona afligido.
aquí también la acción que debemos de tomar cuando vemos la persona enfermo espiritualmente es orar por él. Orar juntos, en grupos. Nosotros hemos ido a unos años atrás cuando tuvimos el culto de oración en los hogares, y a veces íbamos a hogares donde había necesidad y nosotros los que estaban presentes hacíamos un círculo alrededor de esa persona y nosotros oramos que Dios sane, que Dios ayude espiritualmente a esa persona. Es una bendición cuando hay un grupo de personas que vienen y ponen las manos sobre ellos, aunque no hay poder en mi mano, el poder está en las manos del Señor, pero podemos venir juntos para orar al Todopoderoso que venga y intercede para este joven o esta persona que está enfermo y le levante a ellos. Número 3. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndolo con aceite es algo que también se menciona en Marcos capítulo 6, versículo 13. También en Lucas vemos el buen samaritano derramando aceite y vino a las heridas del hombre para ayudarle a sanar. La palabra ungiéndole no es algo como una ceremonia. Hay otras sectas donde ellos utilizan el aceite como un acto ceremonial. Pero la palabra ungiéndolo significa, no podía encontrar la palabra español para esto, Evelio, pero significa rubbing, sobándolo, ¿verdad? Es una acción de tú poner aceite y no como una ceremonia a tirarle aceite en sí, pero es una acción de sobando esa área, un masaje a esa parte. Y si es algo físico, dice, cómo se unge, es un símbolo de nosotros ayudando a esa persona espiritualmente enfermo con la palabra del Señor. Esta es una práctica que la hacían más en el tiempo pasado. Ahora mismo, y algo para entender, es que el aceite no tiene poder. El aceite se usaba mucho para cosas médicas en el tiempo pasado. Aún hoy en día tú puedes usarlo cuando los que juegan deportes ponen aceite en las áreas donde hay mucho dolor y se usa para cosas médicas y por eso utilizaban el aceite. Pero el poder no está en el aceite, el poder está en el Señor. Tenemos que entender eso. Hoy en día yo lo vi una vez cuando salí con Emilio, muchos años atrás. Él le encantaba a Emilio a visitar a los hospitales. Yo fui con él una vez a visitar a una persona y íbamos a ir puerta por puerta a hablar, pero ese llevaba un envase de aceite. Y una vez estaba orando y le puso aceite. Y, what are you doing? ¿Qué tú haces? Y estaba aplicando este versículo. A veces no es bueno tocar a una persona que está enferma, menos esa área donde está afectado, y pues lo estaba poniendo en práctica. Pero es algo que lo utilizaban en el tiempo pasado y es más algo médico que algo espiritual. Pero la Biblia dice, oren por ello, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El poder está en el nombre del Señor, no en el aceite. No estoy diciendo que no se puede usar el aceite para ayudar a una persona. Eso es algo que tú puedes hacer. Solamente tenemos que conocer que el poder no está en el aceite. Estamos orando a Dios para hacer su voluntad en la vida de esa persona que está enfermo. Pero esto es algo que en ese tiempo, la razón que lo vemos aquí en Santiago, porque era algo que se practicaba mucho, algo médico, y vemos algunos ejemplos en la Biblia. Aquí quizás es la parte donde podemos decir, pues es algo físico, porque está poniendo aceite a una persona, pues enfermedad es algo físico.
En el contexto vemos que es algo espiritual, pero quizá en esta porción podemos decir que es algo físico. Estoy dando las dos partes para que tú en tu estudio puedas determinar qué tú piensas. Yo digo que en el contexto es más algo espiritual que algo físico en esta manera, pero se puede aplicar a los dos. No estoy quitando de que no aplica a los enfermos. Debemos orar por ellos, debemos traer a los líderes para orar por una persona que está enfermo, y es algo bueno para hacer, pero en cuanto al contexto es algo más espiritual, y vamos a ver un poquito más por qué vamos allá a algo espiritual y va a entender eso. Vamos al versículo 15. Se está notando que en cada versículo vemos la palabra oración o orar. Siempre en cada versículo, creo que si no me equivoco, está esta palabra oración que nos lleva a nosotros a entender que la oración es importante en lo que Santiago está compartiendo. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago nos da 3 resultados de uno que llama a los líderes, oren por él y le ponen aceite. 3 resultados de lo que pasa cuando oramos. Número 1, la oración de fe salvará al enfermo. La palabra clave ahí es la palabra fe. Es algo que debemos tener, obviamente, cuando estamos orando. Cuando tú oras a Dios, tú tienes fe que esta oración, esta petición que estamos trayendo al Señor, tiene el poder para contestar esa petición. No hay una petición muy pequeña para el Señor, no hay una petición muy grande para el Señor. Dios es todopoderoso y puede contestar cada petición que tenemos para Él. Pero tenemos que tener fe. La palabra fe es importante en versículo 15. Tiene que tener fe que Dios tiene el poder para sanar. Y cuando hablamos de una persona enfermo espiritualmente, la fe le salvará al enfermo, le traerá a él otra vez a los caminos del Señor, le salvará a él de un camino de perdición, un camino de peligro que va a pasar en su vida cuando está en ese camino. El Señor le levantará a él espiritualmente de esa situación que está pasando, de falta de fe en su vida. Dios le levantará a él. Los dos, si es algo físico, algo espiritual, los dos necesitamos fe. Cuando yo oro por una persona, yo no le mando a Dios a sanarle. Yo pido que Dios haga su voluntad. Porque es posible que la voluntad de Dios no es para sanarlo en ese momento. Es posible que Dios desea que esa persona pase por ese tiempo por las razones que Dios tiene para él. Pero necesitamos fe. La oración se menciona en cada versículo desde 13 a 18 y es algo importante. Pero número 2, otro resultado, dice, el Señor lo levantará. El Señor lo sanará, si es físicamente. El Señor lo levantará espiritualmente en este contexto. Esta tercera parte es la razón que yo digo que es algo espiritual y no algo físicamente. Mira lo que dice en la tercera parte, en versículo 15. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Aquí es la prueba que está hablando de una enfermedad espiritual. Ahora, es posible que a veces pasa por el pecado, puede tener enfermedad, las cosas que hacemos. Una persona que bebe alcohol por toda su vida, pues puede ocurrir enfermedad solamente por el pecado que está cometiendo.
Pero la razón que esta persona está enfermo espiritualmente es por el pecado. Está apartado porque estaba en desobediencia al Señor. Algo que estaba haciendo, su desobediencia, era la razón que estaba enfermo espiritualmente. Pues esta parte cabe en el contexto de una enfermedad espiritualmente. Porque el pecado es lo que vino en la vida de esta persona que le llevó fuera de la voluntad del Señor, le llevó a él ser enfermo, y ahora Dios dice, pues si hubiere cometido pecado por esta enfermedad que le llevó a él espiritualmente, Dios le va a perdonar cuando venga y pide perdón, aún delante de los líderes que vinieron a él a exhortarle. Mira, tú tienes que confesar ese pecado. La razón que tú estás en este camino es porque este pecado te llevó a ti en ese camino. Los líderes van a la casa de esta persona y oren por él, y él confiesa sus pecados y dice, si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Dios le va a perdonar a él el arrepentimiento que tenía en su vida. Número 2, en nuestros puntos principales. Número 1, cuídense con edificación. Son maneras que podemos cuidar uno a otro. Número 2, cuídense espiritualmente. Iglesia, qué bendición es cuando cuidamos uno a otro utilizando la palabra del Señor. Cuídense espiritualmente, mande versículos, utilizan los versículos que Dios nos ha dado, las promesas para cuidar a otro espiritualmente. Ahora, vamos a mirar el versículo 16. Dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y otra vez, y orar unos por otros, para que seáis sanados. No físicamente aquí en este versículo, pero espiritualmente, porque estamos hablando de ofensas. Pecado. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago aquí en versículo 16 dice dos cosas importantes para nosotros hacer. Número 1, confesar. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué Santiago, Santiago, inspirado por Dios, son palabras de Dios? ¿Por qué Dios desea que nosotros confesamos uno a otro? William Feliciano, yo me robé un carro hoy y confesamos pecados a él. No, la razón que estamos confesando pecados uno a otro es para ayudarnos. Yo voy a Ángel y yo le digo, Ángel, yo estoy batallando con esto. Estoy confesando algo en mi vida que yo estoy batallando espiritualmente. Y yo confieso, y quizás Ángel dice, mira, yo también he pasado por esto en mi vida. Mira cómo Dios me ha ayudado en mi vida. Y estamos compartiendo, confesando, no para que yo me ríe de una persona, yo le mire diferente. Es para ayudarnos. Yo te voy a decir mis luchas. Tú me vas a decir también si tiene luchas. Y los otros dos podemos animarnos en el Señor para esta sanidad espiritualmente. Es un cristiano con otro. ¿Okay? Confesaos, dice, vuestras ofensas uno. No, en el contexto, no, Santiago no está diciendo que confiese su pecado a una persona inconverso y que ellos se confiesen a ti. No, este es entre cristianos. Yo y tú y yo estamos confesando nuestros pecados con el propósito de ayudarnos. Yo puedo hablar contigo a confesar en el sentido de poder compartir las luchas que yo estoy pasando con el propósito para tú orar por mí. O tú estás luchando con eso, muy bien, vamos a orar para que podamos entregarlo. Yo me acuerdo años pasados, yo también pasé por eso. Buscar también ser perdonados uno con otro.
A veces esa confesión uno a otro es una ofensa que se hizo entre los dos. Yo ofendí a una persona y después hay un conflicto y estamos tratando de resolver este conflicto. Estamos confesando, mira, perdóname por yo hablar en esa manera. Y dice, perdóname por yo pensar en ti en esta manera. Y los dos están confesando para ayudarse y están perdonando uno a otro para ser sanados espiritualmente. No solamente número uno, confesar, pero número dos, orar. Otra vez, en cada situación que vemos aquí en Santiago, siempre viene la palabra oración. Es sumamente importante que nosotros entendemos el poder de la oración en cada situación. El afligido, el enfermo, estamos viniendo, estamos ayudando en la manera de oración con ellos. Dice aquí, y orar unos por otros. Aquí no es orar por esa persona específicamente, pero aquí es orar uno por otros. Yo oro por ti y tú por mí. Es importante. Orar para que Dios les sane espiritualmente. Orar uno por otro en las batallas que tenemos. Nosotros tenemos batallas en este mundo. Estamos en la lucha contra la carne y el espíritu. Yo necesito tu oración. Yo necesito que tú ores por el pastor de la iglesia para que Dios me ayude en las batallas. Yo quiero orar por ti en las batallas que tú estás pasando. Uno a otro, orar unos por otros para ayudarnos. El poder está aquí en versículo 16. La oración eficaz del justo. Ahora, esta palabra es importante. Del justo. La persona, por eso Santiago utiliza líderes en este caso. Porque la oración eficaz, poderoso del justo, de la persona que está bien con el Señor, y tú vienes a él y dices, pastor o líder, diácono, maestro, escuela dominical, yo necesito tu oración. La oración poderosa del justo puede mucho. Gloria al Señor por eso. Puede mucho en este versículo significa es muy fuerte. La oración de ese líder justo es poderoso, es fuerte delante del Señor y Dios va a escucharle a él. No vaya a una persona que no es justo no vaya al mundo a pedir oración a una persona inconverso porque su oración no puede mucho ni alcanza al techo. Pero este versículo que utilizamos mucho y lo tenemos memorizado, quiero que vean el poder de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, es muy fuerte. Por eso necesitamos otros. Necesitamos a incluir a otros, venir y orar por nosotros. Hay mucho poder cuando un justo está orando por ti. Tú necesitas estar bien con Dios para que cuando otro hermano venga, quiero que escuchen esto, sumamente importante. Tú tienes que estar bien con Dios para que cuando venga otro hermano y venga a ti para pedir oración, que tú estés ready espiritualmente. Cuando venga y dicen que wow, yo voy a esta persona porque es tan justo, que tú estés bien con Dios, que cuando tú lleves esa petición delante del Señor, tú puedes venir al trono de gracia porque tú tienes tus pecados confesados, está bien delante del Señor y tiene ese acceso al Señor y esa oración es muy fuerte y poderoso. Bien importante. Qué triste es ir a una persona a pedir oración y esa oración no llega, porque esa persona no es justo. Aún a veces vamos a personas en el mundo, quizá familiares, que dicen que son cristianos, pero no viven una vida cristiana y no hay cambio en sus palabras y en su acción. Y nosotros vamos a ellos para oración y no hay poder en esa oración. Ahora, interesante también. En este versículo, la oración eficaz de justo
puede mucho o es muy fuerte, nos indica que hay oraciones débiles. Si hay oraciones fuertes, hay oraciones débiles. Los débiles son los que no están bien con Dios y no están leyendo su Biblia y pues no hay mucho poder en su oración. Los débiles tienen que ir a los fuertes para la oración. Ahora, se me va el tiempo, vamos a terminar aquí, número 3. Vimos, número 1, cuídense con edificación. Número 2, cuídense espiritualmente. Número 3, cuídense con las Escrituras. Es bien interesante que Santiago, en medio de esto, nos da un ejemplo. Un ejemplo para nosotros ver el poder de la oración, porque después que él dice, la oración eficaz del justo puede mucho, entra ahora a este ejemplo de Elías, donde había mucho poder. Cuídense con las Escrituras. En otra palabra, utilicen las Escrituras para animarles a otros ejemplos. Eso es lo que Santiago está haciendo. Está utilizando un ejemplo. Mira el ejemplo en versículos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a nuestras. En otras palabras, Elías fue un hombre igual como nosotros. Eso nos lleva a nosotros a ver que el poder que tuvo Elías es el mismo poder que nosotros podemos tener, porque no era nada especial, era un hombre sujeto a las pasiones semejante a nosotros, luchaba con las cosas que nosotros luchamos y oró fervientemente. Eso es una oración fuerte, poderosa, ahí dice, oró fervientemente para que no lloviese. Tú puedes ir a 1 Reyes capítulo 17 para escuchar o leer esta historia. Santiago lo está utilizando como un ejemplo. Y dice, cuando él oró, Elías, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Iglesia, es una poderosa oración. Para Dios contestar esta petición y no llover por 3 años y 6 meses, hay poder en la oración. ¿Cuánto piensa que puede orar y decir, no llueve, yo veo clouds ahora, no llueve y Dios contestar? Maybe. Yo voy a orar para que caiga nieve, a ver si va a caer. Y quiero que entienda que la manera que Elías estaba orando, este hombre era un hombre justo y por eso Dios contestó en su manera. Pero no solamente una vez en versículo 17, pero mira versículo 18, dice, y oró otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La única razón que Santiago pone y menciona a Elías es para enseñarnos que la oración eficaz del justo puede mucho, y el ejemplo fue Elías, que oró y Dios contestó de una manera poderosa, y oró otra vez y otra vez contestó en una manera poderosa. Hermanos, ¿tú realmente estás creyendo en su oración? Esta oración que tú estás presentando al Señor, que tú tienes en su corazón en este momento, ¿tú realmente crees que tu Dios es todopoderoso para contestar esa petición? O tú dices, yo oro, pero I don't know. No sé si Dios puede. Esta petición es muy grande. A veces nosotros oramos por eso, oramos en esa manera. No creemos que Dios puede. El Dios de los otros muchas veces es un Dios pequeño. Dios es grande. Y Elías oró y Dios contestó. Esto nos enseña que la oración trabaja y Dios escucha y Dios responde.
según su voluntad. Esa es la diferencia. Si tú oras ahora y no es la voluntad del Señor, pues no va a contestar. Pero en este caso, en Elías, eso fue la voluntad del Señor para ellos en este momento, y Dios la contestó en esta manera especial. Quiero hacer una aplicación para nosotros y terminamos en esta tarde. Algo que podemos aprender de este pasaje, sea una aplicación física o espiritual, que Dios no quiere que suframos solos. Dios desea que si aún afligido o enfermo físico, espiritual, que tú llame a otros para orar contigo, no sufran solos. Hay otros que quieren orar por ti en tiempos de aflicción. Dios quiere que oremos juntos, no siempre solos. Dios desea que los líderes de la iglesia estén preparados para orar con otros, más lo que están batallando y sufriendo espiritualmente. Iglesia, ¿cómo está su vida de oración en esta tarde? Vamos a cuidar unos a otros por edificación. Vamos a cuidar uno a otros espiritualmente, y vamos a cuidar uno a otros con las Escrituras. Con sus ojos cerrados, solamente